En esta noche damos inicio a lo que es nuestro estudio de Apocalipsis de esta semana. Vamos a iniciar con el bloque 3 y comenzamos leyendo lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 17. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Esta frase se la dijo Jesús al apóstol Juan cuando tuvo la visión del Hijo del Hombre, que es algo que vamos a ver más adelante. Y precisamente por esto puse esta imagen de el alfa y la omega, que son la primera letra Sí, sí. la primera letra del alfabeto Este, griego. Si pueden, por favor, cerrar su micrófono, gracias. Eh, Estas dos letras son la primera letra del alfabeto griego y la última. Son las dos que están arriba, alfa y omega. Y más adelante vamos a ver que también Jesús más adelante se presenta como el primero y el último, el alfa y el omega. Puntualmente él menciona estas letras. Pero también recordemos que tanto Jesús en su humanidad como el apóstol Juan eran judíos. Y interesante ver que también en el Antiguo Testamento se le llamó el primero y el último a Dios el Padre, a Jehová, o Yahweh, o Yahvé, como usted quiera. Y cuando en el principio, cuando Moisés escribió eh, el Pentateuco, la forma en que ellos escribían en el hebreo era como con pequeños dibujos. Y precisamente la primera letra del alefato, o lo que nosotros llamamos alfabeto, el, el alefato hebreo, la primera letra es Aleph y tiene una forma de cabeza de buey. Y Taf es la última y tiene forma de cruz. En el hebreo se lee de derecha a izquierda. O sea, la primera letra iría a la derecha y la última iría a la izquierda, al inverso que nosotros que leemos de izquierda a derecha. Entonces, cuando él dice aquí, yo soy el primero y el último, si bien él se está también refiriendo en el idioma griego al alfa y la omega, en su propio idioma, tanto de Jesús como el apóstol Juan, él se está refiriendo al Aleph Taf, que es la primera y última letra del abecedario o alefato, que así es que como correctamente se llama, del idioma hebreo. Y fíjese usted qué interesante que la primera imagen de la letra Aleph es una cabeza de toro o de buey y la última letra de de, de ese abecedario es una cruz. Si usted une ambas cosas, es como si dijera que es un sacrificio. Así lo veo yo. Y la imagen de cabeza de buey se refería al líder, refleja fuerza y es uno de los pictogramas que se utilizaba para referirse a Dios. Entonces, si usted une ambas cosas, es como diciendo el Dios que se sacrificó a sí mismo en una cruz. Entonces, cuando Jesús está diciendo aquí, yo soy el primero y el último, Él está diciendo, yo soy el principio, yo soy el final, yo soy el alfa y el omega, pero también yo soy el Aleph Taf, yo soy ese Dios que se sacrificó en una cruz por la humanidad. Para mí es algo maravilloso ver eso ahí. Entonces, hoy vamos a entrar a lo que es el bloque 3, el tema de las 7 iglesias.
y vamos a ver lo que es la salutación a las 7 iglesias, la visión de Jesucristo, cómo Jesús se mostró al apóstol Pablo, y vamos a ver también el mensaje a las 7 iglesias. Y ahí concluimos. Recordamos que el libro de Apocalipsis no es simplemente cartas antiguas dirigidas a congregaciones que ya desaparecieron en la historia, porque ninguna de esas 7 iglesias permanece el día de hoy, pero sí fueron reales, sino que Apocalipsis es un diagnóstico espiritual que permanece, un diagnóstico que Jesús hace de su pueblo, no solamente para esas iglesias de la antigüedad, sino para todas las iglesias en todas las épocas de la historia. Y por eso decimos, el que tiene oído, oiga lo que Cristo dice a su iglesia. Aunque es interesante en este punto decir que cuando termina cada carta, el Señor dice, aunque la carta está dirigida a una iglesia en específico, al final Él dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que cada mensaje, aunque fue destinado a una iglesia en específico en ese momento, también al final Él deja saber que cada mensaje es para todas las iglesias. Vamos a comenzar con la lección número 1, que es el saludo, la salutación que el Señor hace a las 7 iglesias. Número 1, comenzando con el capítulo 1, vemos cómo este libro se define a sí mismo como un libro de revelación, de profecía y de testimonio. Esto no es ocultismo, o sea, no hay nada oculto, sino todo lo contrario, es Dios revelando su plan para la iglesia y para la humanidad. Dios comunica de manera activa a su iglesia aquello que ella necesita para permanecer fiel. Y ese es el sentido de este libro. El libro lo que anda buscando es que nosotros permanezcamos fieles al Señor, aún en medio de la situación más adversa. Se establece una bienaventuranza para quien lee, para quien oye y para quien guarda las palabras de este libro. La profecía bíblica no busca informar curiosidad, sino formar obediencia. El libro de Apocalipsis no es solamente para nosotros acercarnos a él en búsqueda de descubrir el futuro, porque esto no es una bola mágica. Esto es una carta, es un libro que el Señor hizo, que el Señor escribió para formar en nosotros ese deseo ferviente de obedecer al Señor hasta el fin, porque el que vence hasta el fin obtendrá recompensas de las cuales vamos a hablar. El tiempo está cerca. Esta frase está ahí en los primeros versículos de Apocalipsis. El tiempo está cerca y esto indica una relevancia inmediata. El mensaje pertenece a la vida presente de la iglesia, no solo para un mañana, no solo para los últimos 7 años de historia de la humanidad, sino que desde la primera iglesia que recibió este mensaje hasta nuestros días y hasta el día en que Cristo venga y la iglesia esté aquí en la tierra, el mensaje de Apocalipsis es relevante. Cuando leemos en Apocalipsis la forma en que el Señor saluda a las iglesias, vamos a encontrar que es un saludo trinitario. ¿Cómo así trinitario? Bueno, nosotros creemos como iglesia en la Trinidad. Creemos que Dios está formado, vamos a decir, Dios es 3 personas. Está Dios el Padre, está Dios el Hijo y está Dios el Espíritu Santo.
No son tres dioses. Es como, yo siempre lo explico como el triángulo son tres lados de una misma figura. Si tú quitas uno, pues la figura está incompleta. Pero también en otras ocasiones lo he explicado como el agua. El agua tiene tres estados naturales principales. Pudiera tener más, pero principalmente conocemos tres, que es sólido, líquido y gaseoso. Entonces, es el mismo elemento, pero tiene tres formas de manifestarse diferente. En el caso de Dios es mucho más complejo que eso, obviamente, pero son tres personas y los tres conforman la deidad. Y muchas iglesias no creen en esto. Hay algunas iglesias que se hacen llamar unicitarias porque ellas solamente creen que Jesús es Dios. Perdón. Ahí tenemos al grupo de lo que comúnmente se le dice los Jesús solo. Pero también tenemos a, a los testigos de Jehová, donde ellos entienden que solamente Jehová es Dios y Jesús es una criatura. Fue el primer ángel creado, quitándole su divinidad. Nosotros como iglesia creemos en la Trinidad y una de las bases bíblicas contundentes es precisamente esta salutación del Señor a través de Juan en Apocalipsis. Dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 4: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Cualquiera que lo lea hasta ahí pensaría que está hablando de Jesús, porque Jesús más arriba habla de sí mismo como el primero y el último. Pero no, esta forma de mencionar el que es y que era y que ha de venir está haciendo referencia a la forma en que muchas veces se presentó a Dios el Padre en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Recuerden que él a Moisés se le presentó como el yo soy. Yo soy el que soy, yo soy el que era, yo soy el que seré. Entonces aquí lo vemos, el que es y que era y que ha de venir. Pero no solamente eso, dice, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. Aquí, cuando se refiere a siete espíritus, no se refiere a siete partes diferentes, sino que el número siete habla de perfección y habla de plenitud. Y vamos a ver en Isaías capítulo 11, si usted tiene su Biblia ahí lo puede buscar. Isaías capítulo 11, versículos 2 y 3. Usted va a ver algo muy interesante que incluso los muy estudiosos de la religión judía están de acuerdo en este conteo que vamos a hacer. Y es que estos siete espíritus, entre comillas, hablan del mismo espíritu, hablan del espíritu de Dios en las diferentes formas en que Él se manifiesta. Entonces, leemos en Isaías 11, 2 y 3. Y reposará sobre él el espíritu del Señor. Cuente conmigo, espíritu del Señor, 1. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, 2 y 3. Espíritu de consejo y de poder, 4 y 5. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ahí tenemos 6 y 7. Entonces, la forma de contarlo sería el Espíritu del Señor como principal, como el ente, es el número 1. Y luego entonces, estas 6 formas en que este mismo Espíritu se manifiesta: Espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Son 6 formas
que sumados al actor principal, que es el Espíritu Santo, da el total de siete. Entonces, el Espíritu en su plenitud, los siete Espíritus de Dios que están delante de su trono, hablan de esa persona, el Espíritu Santo. Y fíjese entonces luego que Apocalipsis 1:4, donde estábamos leyendo, en el 5 dice, y de parte de Jesucristo. O sea que, si volvemos atrás, aquel que es y que era y que ha de venir es una persona diferente a Jesucristo, porque Jesucristo está abajo, en el 5. Entonces, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí Cristo es presentado simultáneamente como testigo fiel, que representa su vida, primogénito de los muertos, que habla de su resurrección, y gobernante de los reyes, que habla de su reinado actual. Entonces aquí vemos la Trinidad, vemos al Padre, vemos al Espíritu y vemos a Jesucristo. Los tres están saludando a las iglesias a través del apóstol Juan. Y fíjese que en el versículo 6, ahí mismo de Apocalipsis capítulo 1, dice, e hizo de nosotros un reino, o sea, reino, reyes, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí dice, hizo de nosotros un reino, no dice hará de nosotros un reino, sino que hizo, o sea, ya nosotros estamos declarados en Apocalipsis como un reino y un sacerdocio que está actuando ahora, no solo en el futuro, sino que desde ya nosotros somos una nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios para gloria suya, y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Así lo dice el apóstol Pedro. Ahora vamos a ver la visión, perdón aquí, vamos a ver la visión que tuvo el apóstol Juan de Jesucristo. Dice que Juan ve a Cristo caminando en medio de los candelabros y esto refiere a que la iglesia no está abandonada. Jesús está presente entre su pueblo. En un momento determinado, Juan escucha una voz estruendosa como el estruendo de muchas aguas, y cuando él se voltea a ver, él ve esta imagen. Digo, no la que usted está viendo ahora, sino la que él describe. Esta imagen que usted ve fue creada con inteligencia artificial basada en lo que dice en esos versículos y es para que tengamos una idea, pero lo que Juan vio es mucho más glorioso, mucho más impactante. Dice que él cayó como muerto cuando vio eso. Y las características que Juan vio de Jesús es una descripción simbólica donde cada elemento comunica una verdad teológica, una verdad basada en la Biblia, basada en las Escrituras. Cada detalle de lo que él dice tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento o en alguna parte de las Escrituras. Por ejemplo, él ve que Jesús está vestido con... Deme un momento, por favor. Ok. Cuando Juan se voltea a ver a Jesús o a la voz que le está hablando, él ve a Jesús y dice que lo ve vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies. Y entiendo que era blanca porque casi siempre que se habla de santidad y, y de pureza, pues se representa con el color blanco.
Ahora, la túnica representaba una vestidura sacerdotal y esto se refiere a que ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote y es nuestro mediador eterno, porque la función del sacerdocio es ser mediador. Y muchas de estas características que vemos aquí de Jesús están basadas en visiones que tuvo Daniel en su momento. Daniel tuvo una visión de un hombre a la ribera de un río. Y si usted va y lo lee, principalmente en el capítulo 10, usted se va a dar cuenta de que hay mucha similitud con lo mismo que vio Juan. Los cabellos blancos también lo vemos en Daniel 7:9. Hablan de la eternidad y de la sabiduría divina. O sea, sabemos que las canas de por sí hablan de tiempo, de largo tiempo, de una persona que ha vivido mucho. Y obviamente se entiende que una persona que ha vivido mucho tiene mucha experiencia y por ende debería tener mucha sabiduría. Entonces aquí vemos al anciano de días, como también le llama Isaías, y los cabellos blancos, eso es lo que representan, una eternidad y sabiduría divina. Ojos como de fuego, que en Daniel usted lo va a encontrar como una persona que tenía ojos como de antorcha encendida. Habla del conocimiento perfecto, es una visión que nada se le escapa. Los pies de bronce hablan de un juicio firme y aplastante. La voz como de muchas aguas habla de una autoridad irresistible. La espada que sale de su boca, una espada de dos filos, habla del poder de su palabra. Y el rostro resplandeciente nos habla de su gloria divina, según Salmo 104:1, donde dice que él se vistió de gran esplendor. Entonces, aquí, esta descripción de Jesús, de la forma en que Juan lo ve, nos habla de que Jesús no se parece a Dios, sino que Juan está diciendo que Yahvé o Yahweh del Antiguo Testamento, ese Dios que los judíos adoraban, es el mismo Jesús revelado a su iglesia. Es la misma persona. Inclusive, más atrás, en el versículo 8, dice que Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, el mismo Jesús utiliza la forma en que se mencionaba a Dios en la antigüedad, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él ahora se aplica ese título. Así que aquí en estos breves versículos de Apocalipsis de capítulo 1 podemos ver indiscutiblemente cómo Jesús se define a sí mismo y se presenta como Dios, por si acaso alguien tenía duda. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8, lo que le acabo de leer. Vemos que en la visión, aparte de que Él está entre los candelabros, que vamos a hablar de eso ahora en un momentito, dice que Él tiene 7 estrellas en su mano. Cristo sostiene a sus ministros y camina en medio de su iglesia, porque los mismos versículos nos hacen entender que los candelabros son las iglesias y las estrellas son llamadas los ángeles de las iglesias. Ahora, esta palabra ángeles, eh, muchas veces, obviamente, desde que a nosotros nos hablan de ángeles, pensamos en seres espirituales, pensamos en esas imágenes, ¿verdad? Que tenemos ya dibujadas en nuestra mente de un ser glorioso, a veces nos lo pintan con alas, con una aureola brillante en la cabeza, pero la palabra ángel tiene el significado real de mensajero. Entonces, no necesariamente un ángel era una persona espiritual, un ser espiritual. También podía ser un ser humano. Y muchos de los estudiosos, eruditos que han estudiado teología de manera profunda,
están de acuerdo en que estas 7 estrellas más hablan de los ministros que estaban al cuidado de estas iglesias, pastores, presbíteros, eh, los que estaban ahí como ancianos de la iglesia, los que estaban a la cabeza de la iglesia. Por eso es que cuando Jesús comienza a hablar con estas iglesias, Él le habla al ángel de la iglesia. El mensaje va primero dirigido al ángel porque el ángel es el mensajero. Entonces, como decía el jueves, si Juan, nuestro hermano Juan de la iglesia, va a mandar un mensaje a la tía Flor y lo va a mandar conmigo, se supone que a quien primero él tiene que decir el mensaje es a mí, porque yo soy su ángel, yo soy su mensajero. Entonces, yo recibo el mensaje y luego lo imparto hacia donde va el destinatario final, que es la iglesia, o en este caso la tía Flor. Entonces, el Señor tiene a sus ministros en su mano derecha. El Señor tiene a los pastores, a los que lideran la iglesia, Él los tiene sostenidos en su mano derecha y dice que Él camina entre los candelabros, que es la iglesia. La seguridad de la iglesia no depende de su fortaleza, sino de su Señor, que está presente, observando e involucrado. Cristo no es un observador distante que está allá a lo lejos, sino que Él está ahí. Cristo conoce profundamente a su iglesia, no solo de manera universal, sino cada iglesia local. Porque en la forma en que Jesús le habla a cada iglesia en Apocalipsis, da a entender que Jesús conoce a detalle cada congregación. Aquí, una vez más, para que quede ahí en sus mentes grabado, estrellas es igual a los mensajeros de las iglesias y candelabros es igual a las iglesias. Quédese con eso ahí porque luego en capítulos más adelante veremos otra vez la imagen de candelabros. Entonces, pasamos ya a la última lección de la noche, que es el mensaje puntual a las iglesias, pero aquí nos vamos a tomar un poquito de tiempo para poder sacarle provecho a cada mensaje. Pero algo interesante y puntual que debemos tener pendiente es que mucha gente cuando tú le preguntas ¿qué es Apocalipsis? O qué tú esperas encontrarte en Apocalipsis, como la gente lo que ha escuchado es el tema del anticristo, de las bestias, de la destrucción, del cataclismo mundial, entiende que eso es lo que va a encontrar. Pero fíjese usted que antes de hablar de todo este tipo de cosas, de las bestias, de los juicios, de la consumación del plan del Señor, el Señor se enfoca en su pueblo. Y esto nos enseña un principio fundamental y es que Cristo no solo está interesado en el futuro, sino que lo primero es su iglesia. Y Él dedica tiempo a examinar a su iglesia y preparar a su iglesia para lo que viene. Cada carta sigue un patrón que es intencional. Si usted lo lee, que yo espero que usted haya hecho la tarea de leer del capítulo 1 al capítulo 3, usted va a notar que cuando comienza cada carta, lo primero es que Jesús se presenta y se presenta de una forma puntual. Luego entonces Él hace un diagnóstico espiritual de la iglesia. Él le dice lo bueno y lo malo, si, si lo tiene. Vamos a ver que hay algunas iglesias que tienen algo bueno y algo malo. Hay otras iglesias que Jesús no le encuentra nada mal, sino que todo fue bien con esa iglesia. Pero hay otras donde no hicieron nada bueno, no estaban bien delante de Dios. Y a cada una, Él le da su diagnóstico. Ahora, cada una tiene un llamado al arrepentimiento en caso de que hayan actuado mal, o tienen un llamado a la perseverancia, a seguir portándose bien, haciendo las cosas correctamente. Ahora, lo interesante es que a todas las iglesias el Señor le da una promesa, al que venciere.
Cristo no se presenta igual a cada iglesia. Vamos a ver que a cada iglesia Él se presenta de una manera diferente. Y esto lo que revela es que Él se presenta según la necesidad de cada congregación, según la realidad de cada congregación. Esta primera parte demuestra que el mayor interés de Cristo no es el fin del mundo, sino la fidelidad de su pueblo. Debemos saber que Jesús sabe el futuro. Él es quien escribe la historia. Él se sabe el final de la película. A él no le importa tanto el final de la película. A él lo que le importa es formarnos a nosotros para que lleguemos hasta el fin y de ahí en adelante comencemos a vivir una nueva eternidad con Él. Comencemos con la primera iglesia. La iglesia de Éfeso es conocida como una iglesia que tenía mucha ortodoxia, pero le hacía falta algo. Lo más importante, el amor. Ortodoxia es la forma de hacer bien las cosas, es la doctrina correcta. Cristo se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros. Y aquí vamos a comenzar a ver un patrón, y es que Jesús toma para cada iglesia una de las características con la que él se presentó a Juan en el capítulo 1. Con esas características que Juan detalló de él entonces ahora toma de cada una de esas características y se presenta a cada iglesia. Ahora, ¿por qué a Éfeso él se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candelabros? Porque Éfeso estaba trabajando para Cristo, pero había olvidado que Cristo está presente entre ellos. Él no es solo un señor doctrinal, no es solamente alguien que esté interesado en que tú prediques la doctrina correcta, no, no, no. Él está interesado en mantener una relación con su iglesia, una relación personal. Cristo enfatiza que Él es cercano. La iglesia de Éfeso, como un contexto histórico y social de esta iglesia, Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Como ciudad era un centro comercial y cultural próspero, pero era hostil a los cristianos, con persecuciones que llevaron al martirio de muchos discípulos. La región estaba influida por el paganismo y el culto imperial, donde rechazar los dioses locales equivalía a traición social. Y este punto es algo que vamos a ver repetirse en todas las demás iglesias, porque estaban en la misma región y todas estaban bajo el imperio romano. Entonces, en todas ellas se adoraban diferentes dioses y también estaba vigente el culto al emperador, que fue algo que vimos en la clase pasada. O sea, tenían que adorar diferentes dioses y también tenían que adorar al emperador. El que no hiciera eso, entonces quería decir que estaba en contra del emperador, estaba en contra de Roma y por lo tanto, o había que meterlo preso, había que perseguirlo y si se resistía, pues entonces había que matarlo. Esta iglesia, según lo que Jesús describe de ella, era diligente en obras, perseverancia y disciplina contra falsos maestros, porque dice, tú has encontrado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, que ellos de Biblia sabían, ellos de doctrina sabían y sabían quién era verdadero y quién era falso. Pero tenía un problema, que había abandonado su primer amor, esa devoción apasionada inicial por Cristo, convirtiendo su servicio en una rutina sin corazón. La pérdida del primer amor no es un defecto menor, pues amenaza con la existencia misma de la iglesia. Si ya no hay amor, y mucho menos por Cristo, pues entonces ¿qué sentido tiene ser iglesia? Jesús elogia su labor y discernimiento, pero reprende la pérdida de amor, instándolos a recordar, arrepentirse y volver a las obras primeras. Y amenaza con remover su candelero, que es el símbolo de iglesia o de influencia, si no cambian, prometiendo, aquí viene la promesa, al vencedor comer del árbol de la vida en el paraíso.
En la actualidad, una iglesia puede tener una teología súper correcta, ministerios activos, pureza doctrinal y aún así estar lejos de Cristo si su relación con Él deja de ser amorosa y se vuelve meramente formal. Entonces hay una advertencia. La ortodoxia sin afecto o sin amor termina en legalismo. Y yo le pregunto a usted, ¿conoce usted de iglesias que al día de hoy tienen una liturgia y una base doctrinal perfecta, pero cuando usted participa de sus cultos, usted siente que falta algo, que falta amor, que no hay una devoción real por Cristo, sino que ya todo se hace muy mecánicamente? Ese es la simbología de la iglesia de Éfeso. Esmirna es la iglesia sufriente. Cristo se presenta a esta iglesia como el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué de esta manera? Porque Esmirna enfrenta a la muerte. Los esmirnianos, los creyentes de esta ciudad, eran muy, muy, muy perseguidos y eran martirizados. Cristo se presenta como el eterno, el que trasciende la historia y el que ha sido victorioso sobre la muerte. Y se lo dice a una iglesia que es amenazada. Cristo se presenta como el vencedor. Y fíjese usted qué interesante. Esmirna era un puerto hermoso y próspero, famoso por su producción de mirra y su lealtad al Imperio Romano. Ahora, fíjese algo. La mirra es como una especia o un asunto aromático que para producirse tenía que ser machacado, tenía que ser molido, tenía que ser triturado para que salga su perfume. La iglesia de Esmirna representa este mismo proceso. Ellos estaban siendo machacados, estaban siendo martirizados, estaban siendo aplastados, pero ese quebranto por el cual ellos estaban pasando estaba haciendo que su adoración, un momentito por favor, ese mismo proceso estaba haciendo que su adoración subiera al trono de la gloria como un perfume, como el perfume de la mirra. Esmirna competía con Éfeso por ser la primera ciudad de Asia y tenía un historial de martirio, como el de Policarpo, que era un discípulo de Juan. Eh, Bajo el dominio romano, los cristianos enfrentaban pobreza y opresión por rechazar el culto al emperador en un ambiente de riqueza contrastante con su sufrimiento. O sea, la iglesia era pobre y asimismo el Señor se lo hace saber. Cuando Él está dando su descripción, su diagnóstico, Él le dice, tú eres pobre, pero realmente tú eres rica, porque ellos eran pobres humanamente hablando, porque al no poder asociarse con los gremios de producción de aquel entonces, porque como hablamos en la clase pasada sobre contexto, para pertenecer a esos gremios ellos tenían que negar su fe y comenzar a hacer sacrificio a otros dioses y participar de comida sacrificada a los dioses y de orgías y demás. Como ellos no cedían ante eso, entonces eran marginados y eran pobres, pero en una ciudad que era inmensamente rica. Entonces, Cristo le dice, ustedes humanamente son pobres, pero realmente ustedes son ricos, porque su riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en su relación con Dios. La iglesia vivió una pobreza material, pero era rica espiritualmente, sufriendo persecuciones intensas de judíos hostiles, que en la misma carta el Señor le llama sinagoga de Satanás. Y también eran perseguidos por romanos con pruebas inminentemente como la prisión y la muerte. Cuentan que
Eh, Policarpo, ese personaje que hablamos en la diapositiva anterior, fue martirizado de una manera terrible. Había un toro hecho de, creo que de bronce, de algún metal, y era como si fuera un horno. Entonces, a él lo introdujeron dentro de ese buey, en el vientre de ese toro de metal, y le prendieron leña, le prendieron fuego para que él comenzara a quemarse ahí dentro. Entonces dice que cuando él gritaba, había como, el toro tenía como unas cornetas, y cuando él gritaba, el sonido salía y parecía como que el toro estaba bramando. Pero era Policarpo hirviéndose, horneándose vivo dentro de este toro. Ahora bien, dicen que fueron los judíos quienes lo entregaron. Y lo increíble de todo esto, para que usted vea dónde llegaba la malicia y la maldad de esta gente, un día sábado, un día de reposo, ellos recogieron leña. Fueron ellos quienes recogieron la leña para que le prendieran fuego. O sea que el nivel de, de ceguera espiritual que tenían esos judíos era tan fuerte que queriendo ellos autoproclamarse como los únicos que servían al verdadero Dios, el Señor mismo lo llama como sinagoga de Satanás. Habían venido a hacer culto al adversario. A esta iglesia de Esmirna, Jesús no le encuentra ninguna falta, por eso no la reprende en nada, sino que los anima a no temer al sufrimiento venidero y a ser fieles hasta la muerte, para recibir la corona de la vida. Reconoce su pobreza en una ciudad rica y promete que el vencedor no será dañado por la muerte segunda. Esa es la promesa que él le da a esta iglesia. El vencedor no será dañado por la muerte segunda. Así que no teman a la primera muerte, sean fieles hasta la muerte para que reciban la corona de la vida. Oiga, qué tremendo es el Señor. Él no esconde que pasaremos por pruebas y por dificultades, incluso es posible que seamos perseguidos hasta la muerte, pero si somos fieles hasta la muerte, Él nos promete la corona de la vida eterna. Por lo tanto, ya no tendremos que tener miedo a ser dañados por la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios. Cristo no le promete una liberación inmediata del dolor, sino fidelidad dentro del dolor. Yo estaré presente con ustedes. La verdadera riqueza de la iglesia no es su seguridad externa, sino su lealtad interna y la esperanza de una nueva vida eterna con el Señor. La fidelidad trae consigo recompensas eternas. Hay mucha eternidad. Número 3. La iglesia de Pérgamo. Y aquí tenemos el subtítulo de Tolerando lo que es falso. A esta iglesia Cristo se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Por qué de esta manera? Porque la iglesia había perdido claridad doctrinal. Cristo se presenta como juez cuya palabra discierne y corta. Donde hay confusión moral, Cristo se revela como autoridad doctrinal. Pérgamo como ciudad era la capital provincial romana. Era un centro cultural con una biblioteca rival a la de Alejandría y tenía templos paganos como el altar de Zeus Soter o Zeus Salvador en su acrópolis. Eh, Algo como nota curiosa que pudiéramos decir es que de esta ciudad, Pérgamo, y de esa gran biblioteca que ellos tenían con muchos libros, es que viene la palabra pergamino. Y lo segundo es este altar de Zeus. Hace unos años atrás en París se abrió un museo que se llama precisamente el Museo de Pérgamo
y este altar fue reinaugurado porque ellos lo reestructuraron, lo volvieron a armar y es una cosa inmensa. O sea, humanamente es bello, es hermoso, con tantos detalles de todas sus columnas, todas las estatuas que allí tiene. Pero cuando conocemos el trasfondo bíblico de esto, sabemos que era un lugar donde la gente iba a hacer sacrificios. Entonces, el que no fuera a sacrificarle, eh, a hacer devoción a Zeus, pues obviamente estaba en contra de los dioses romanos y por tanto era perseguido y martirizado. Esta iglesia mantenía la fe en un entorno hostil, aún en los días de Antipas. Es otro discípulo que también eh, Juan había dejado como cabeza de esa iglesia y fue martirizado. Es el único mártir que directamente, perdón, que directamente es mencionado en Apocalipsis. Para que usted vea lo emblemático que fue este personaje, que Jesús lo llama testigo fiel. Pero esta iglesia, lamentablemente, al parecer luego de la muerte de Antipas, permitía falsedades como la doctrina de Balaam, que es el tema de mezclar lo del evangelio con el paganismo, y los nicolaitas, que vamos a hablar de ellos más adelante, pero posiblemente se refiera a personas que tomaron posiciones de liderazgo y que se enseñoreaban del pueblo, tratando de inculcarle ciertas doctrinas paganas, de hacer un sincretismo o una unificación de doctrinas falsas con el Evangelio. A diferencia de Éfeso, donde los nicolaitas también son mencionados, en Éfeso eran aborrecidos porque en Éfeso tenían una doctrina firme. Ellos sí eran duros en doctrina, pero aquí en Pérgamo eran tolerantes con este grupo. Jesús elogia la fidelidad de esta iglesia, pero reprende su tolerancia a las falsas doctrinas dentro de la congregación. Y él los llama al arrepentimiento o a enfrentar la espada de su boca. La espada de dos filos, aguda, no es la espada corta del soldado. La palabra en griego que se utiliza aquí da a entender que es la gran espada de batalla. Era una espada mucho más larga. Esta sale de la boca de Cristo, como vemos en Apocalipsis 1:16, lo que indica que es la palabra de Dios. En Pérgamo había una ley, había una regla, donde el gobernante, el gobernador de esa provincia, tenía el derecho de la vida y de la muerte sobre las personas. Era como el poder de la espada en su boca. Él podía determinar a tal persona puede vivir, tal persona puede morir. Entonces, Cristo le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, el verdadero poder de la espada está en mi boca, no en manos de Roma. De mi boca es que sale la verdadera espada de dos filos. El Señor promete al que venciere, en contraposición a la comida sacrificada a los ídolos, Cristo promete el verdadero alimento divino. Porque en la promesa que Él le hace a esta iglesia, Él le dice, yo les voy a dar del maná escondido. ¿Qué pasa? La doctrina de Balaam, si nosotros hacemos memoria, se basa en aquel profeta, y vamos a hablar de eso en otra iglesia más adelante, pero desde ya se lo voy mencionando. La doctrina de Balaam lo que se refiere a aquel profeta que un rey pagano buscó para que maldijera a Israel. Y por más que él lo intentó, dice que yo no puedo maldecir aquello que Dios ha bendecido. Pero él dijo, bueno, ya que no podemos destruirlo desde afuera, lo que podemos provocar es que ellos se destruyan desde adentro, haciendo que ellos desobedezcan a Dios. Y entonces, de una forma astuta,
él engañó a los israelitas para que ellos accedieran a adorar a otros dioses y a tener relaciones sexuales con las mujeres de ese otro reino. Y ahí entonces vino un castigo de parte de Dios, donde ellos cayeron en enfermedad y comenzaron a morir. Entonces, parte del culto que ellos hicieron a esos dioses paganos, Israel, allá en la antigüedad, en los tiempos de Moisés, es que ellos comieron alimentos sacrificados a esos ídolos. Entonces, pareciera que en los tiempos de ahora de la iglesia de Pérgamo, en el momento en que ellos reciben esta carta, esa doctrina, a través de los nicolaitas, estaba siendo introducida a la iglesia porque estaban en una realidad similar. Lo que ellos decían era, mira, aquí lo importante es que tú seas salvo y lo que se va a salvar es tu espíritu y tu alma, no importa lo que tú hagas con tu cuerpo. Entonces, no pase hambre, no pase necesidad, ven a los cultos paganos, cómete la carne que es sacrificada a los ídolos. Tú puedes tener relaciones con las profetisas que están ahí, con las mujeres que están ahí, con las prostitutas que están ahí. Tengan relaciones, hagan orgías, porque eso no importa, el cuerpo como quiera se va a morir, pero lo importante es tu alma y tu espíritu. Esa era la idea que ellos presentaban. Entonces, el Señor le está diciendo, yo, si tú te niegas a participar de esa cena pecaminosa, yo tengo para ti guardado el maná oculto, que se refiere al maná que estaba guardado en el arca del pacto, símbolo de la provisión divina, ese alimento sagrado, ese alimento divino que caía del cielo cada madrugada, para que cuando el pueblo de Israel saliera de sus tiendas, encontrar esa harina con cual hacer pan de reyes, dice la Biblia. Teológicamente, quien rechaza la mesa de los demonios, recibe la mesa de Dios. Jesús también le promete a esta iglesia una piedrecita blanca con un nuevo nombre escrito. Las piedras blancas tenían múltiples usos en la antigüedad, pero vamos a mencionar tres. Número uno, a las personas que ganaban en los Juegos Olímpicos que se celebraban en aquel entonces, cuando llegaban a su ciudad, una de las cosas que le entregaban, vamos a decir como en honor, como un trofeo, era una piedrecita blanca con su nombre. Número dos, en la antigüedad también se utilizaba cuando habían juicios, la persona que estaba como juez, para declarar inocente o culpable a una persona, sacaba una piedrecita negra si era culpable y una piedrecita blanca si era inocencia. Por lo tanto, la piedrecita blanca también habla de inocencia. Ya vemos dos, victoria e inocencia. Pero también habría una costumbre en la antigüedad donde había era como un símbolo de hospitalidad, donde, por ejemplo, eh, la hermana Ibe y yo hacemos un acuerdo de hospitalidad y tomamos una piedra, podía ser también un pedazo de madera, podía ser un pedazo de metal, podía ser algo mandado a hacer, como dos manos entrelazándose en un saludo. Pero el asunto aquí era tomar ese elemento, en este caso la piedra, y partirla en dos. Entonces, en un pedazo, la hermana iba a escribir su nombre y en otro pedazo yo iba a escribir el mío. Íbamos a intercambiar. Ella iba a tener la piedra con mi nombre y yo iba a tener la piedra con su nombre. Y vamos a pensar que vivíamos en dos ciudades diferentes. Entonces, cuando yo fuera a la ciudad o al país de donde era la hermana Ibe y yo llegaba a las puertas de esa ciudad, me iban a decir, ¿para dónde usted va? ¿A dónde usted se dirige? Entonces yo sacaba la piedra con el nombre de Ibe, que era de esa ciudad, e inmediatamente me daban acceso. Era como un pasaporte visado. Y aunque ella no estuviera presente, su familia, al reconocer este enlace,
me recibía y me daba todas las atenciones de hospitalidad. Igualmente, cuando ella o alguien de su familia viniera, de su generación, viniera a mi ciudad, traía esa piedrecita blanca y la presentaba a mi familia, y aunque yo no estuviera, mi familia estaba en la obligación de darle hospitalidad a esa gente. Entonces eso nos habla también de que el Señor nos da esa piedrecita blanca diciendo, tú serás bienvenido en mi casa. Hablemos de los Nicolaitas. Aparecen en la iglesia de Éfeso, donde son aborrecidos, aparecen en Pérgamo, donde son tolerados. Son el único grupo nombrado explícitamente en 2 de las 7 cartas. Ireneo, que es uno de los eh, padres de la iglesia antigua, Clemente de Alejandría e Hipólito son 3 personalidades de esos siglos, primero, segundo, por ahí. Asocian a los Nicolaitas con Nicolás de Antioquía, que es uno de los 7 diáconos de Hechos capítulo 6, versículo 5. Ellos dicen que él habría enseñado que la carne es irrelevante para la salvación, permitiendo la inmoralidad sexual y la participación en banquetes idolátricos. Sin embargo, Clemente mismo cuestiona si Nicolás fundó el grupo o si fue malinterpretado por sus seguidores. O sea, él enseñaba algo acerca del cuerpo, donde decía que el cuerpo no era tan fundamental para ser salvo. Y al parecer, sus discípulos malinterpretaron esto o lo tergiversaron con tal de favorecer sus apetitos carnales. Pero también hay otra interpretación posible, y es que en griego el nombre de Nicolás significa el que conquista o domina el pueblo. Curiosamente, el nombre de Balaán en hebreo significa algo similar. Es el que devora o domina el pueblo. Esto sugiere que los nicolaitas podrían ser el equivalente gentil de los que siguen la enseñanza de Balaán, siendo nombres simbólicos del mismo fenómeno. Entonces, personas que se enseñoreaban del pueblo y metían estas falsas doctrinas en el pueblo. La naturaleza de su error era que combinaban el evangelio con la participación en las prácticas culturales paganas. La relevancia contemporánea de esto es que los nicolaitas representan todavía el día de hoy toda teología que justifica la participación irreflexiva en la cultura idolátrica secular bajo el pretexto de relevancia o libertad cristiana. A libertad nos llamó el Señor. Hagamos lo que quiera. Somos salvos por gracia. Somos salvos siempre salvos. No importa lo que yo haga, como quiera el Señor me va a salvar. La salvación es irrevocable. La salvación no se pierde. Y no importa lo que yo haga con mi vida, como quiera el Señor me ama. Yo soy hijo favorito de Dios. Todo ese tipo de enseñanza, de dichos, vienen con esta misma naturaleza. No importa lo que yo haga, como quiera yo voy a ser salvo. Y eso es una falsa doctrina. No importa la iglesia donde sea. Número 4, la iglesia de Tiatira, la que tenía un amor pero permisivo. Cristo se presenta a esta iglesia como el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Vuelvo y recalco, fíjese cómo Jesús va tomando de la visión que tuvo Juan de él, y entonces ahora a cada iglesia él se va presentando de una manera puntual. ¿Por qué a Tiatira él se presenta de esta forma? Porque en esta iglesia hay pecado oculto. Y recuerde que los ojos con llama de fuego representan aquel que todo lo ve y que nada le es oculto. ¿Ok? Y también los pies de bronce hablan de un juicio firme y aplastante. Entonces Cristo está enfatizando su santidad y su discernimiento y su capacidad de juicio también. Como ciudad, Tiatira era un centro comercial fundado por Alejandro Magno, conocido por hacer tintes o tela de color púrpura y gremios de oficio, como el de la hermana Lidia,
que hemos hablado de ella en prédicas anteriores, basado en Hechos capítulo 16. El apóstol Pablo le habló a esta mujer a la ribera de un río, y ella recibió el mensaje del Señor y se convirtió ese día. Los gremios exigían rituales paganos en templos como el de Apolo. Atención aquí. Apolo es un hijo del dios Zeus. Zeus era como el dios supremo del Olimpo, de todo ese eh, grupo de dioses que tenían los griegos y los romanos en ese entonces. Apolo era uno de sus hijos, conocido por su belleza ideal, reconocido como el dios Sol, atención, el dios de la luz, la música, la poesía, la profecía, la medicina y el tiro con arco. Entonces, todo esto creaba dilemas para cristianos que debían elegir entre su fe o el sustento económico en un ambiente de sincretismo. A diferencia de Éfeso, cuyas obras fueron menguando por falta de su amor, Tiatira tiene obras que van creciendo. El amor, la fe, el servicio, la perseverancia, todas son virtudes activas y relacionales. Y lo mejor está por descubrirse. Las últimas obras superan a las primeras, o sea que van creciendo. Ahora, esta iglesia tiene crecimiento genuino en las verdades, virtudes fundamentales, lo que hace aún más trágica la corrupción que ha tolerado. Tiatira era una iglesia amorosa y servicial, pero permisiva doctrinal y moralmente. Su problema, confundir amor con permisividad. Permisividad. Entonces, ¿cuál era el problema de Tiatira? Este personaje que aparece aquí. El nombre de Jezabel. El nombre de Jezabel es posiblemente simbólico, llamando de Primera de Reyes, capítulo 16 al 21, a aquella reina que estaba casada con Acab, que tuvo su encontronazo con Elías y otros profetas, y ella fue quien introdujo el culto a Baal en Israel y persiguió y asesinó a los profetas de Yahweh. Era símbolo universal del sincretismo religioso y la apostasía. O sea, ella trató de unir el culto de Baal, de Acera, diciéndole a la gente que era lo mismo que adorar a Dios, al Dios real nuestro. Entonces, ella fue quien introdujo ese mal a Israel. Entonces, esta Jezabel que menciona en Apocalipsis era una mujer real, pero posiblemente no se menciona su nombre real, sino que se le atribuye el nombre de esa mujer malvada del Antiguo Testamento. Esta mujer de Apocalipsis se autoproclamaba como profetisa, reclamando autoridad profética. No era una simple maestra, sino alguien con pretensión de hablar en nombre de Dios. Su influencia era carismática y religiosa. Recuérdense que profecía no solamente es hablar del futuro, sino hablar las cosas que Dios habla, decir las cosas desde la perspectiva de Dios. Entonces ella decía, mi boca es la boca de Dios, yo hablo lo que Dios me dice. Y ella comenzaba a declarar, y como tenía esa influencia sobre la gente, por ser muy carismática, influía en la gente de manera negativa, introduciendo sus falsas enseñanzas. Irónicamente, el Señor llama a estas enseñanzas profundidades de Satanás. Probablemente ella las presentaba como una clase de conocimiento profundo, como la capacidad de participar en rituales paganos sin ser contaminado espiritualmente, muy parecido a la doctrina de Balaán, al grupo de los Nicolaitas. Pero aquí se pone énfasis en que quien comandaba esto era una mujer. Cristo le había enviado advertencias a esa mujer, posiblemente a través de otros profetas, y ella la había ignorado deliberadamente. Entonces Cristo le llama la atención y anuncia juicio contra ella y dice que la va a postrar en una cama y que vendrá sobre ella una gran tribulación. No solamente sobre ella,
sino también sobre sus discípulos. Y incluso habrá muerte entre sus hijos, posiblemente seguidores, como señal de que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. A esta iglesia de Tiatira, Cristo le promete y le hace una promesa doble. Primero, le promete autoridad para gobernar con Cristo en el reino venidero. Y segundo, le promete darles o entregarles la estrella de la mañana. Este último símbolo es explicado en Apocalipsis 22:16, donde Cristo dice: Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La promesa no es un objeto celestial, sino Cristo mismo, la fuente de toda luz y gloria. Entonces, mire qué interesante, que Jesús primero se presenta como aquel que tiene ojos como de fuego. Y aquí Él le promete que le va a dar la estrella de la mañana a una iglesia que está fundada en una ciudad donde hay un Dios o una adoración al Dios Apolo, que supuestamente era el Dios Sol y el Dios de la luz. Es como diciéndole a Apolo: mira muchachito, yo soy la verdadera luz y yo brillo más que el sol del mediodía, porque en Hechos vemos la historia del apóstol Pablo, que quedó como ciego cuando vio ese resplandor que él mismo dice, y era más grande, su luz era más grande que la del sol del mediodía, y quedó totalmente ciego. Entonces, es como Jesús restregándole en la cara y haciéndole ver a esta iglesia: yo soy el verdadero Dios, yo soy la verdadera luz, y yo soy más que el sol, yo soy la estrella de la mañana. Aleluya. En iglesias modernas que toleran pecados por tolerancia, como la inmoralidad sexual o falsas enseñanzas, o algunas eh, teologías extrañas que andan por ahí y ideas locas que se están mezclando en las iglesias de nueva era, de algunos grupos que andan por ahí queriendo entrometer sus ideologías en las iglesias también. Esto nos advierte contra el compromiso que nosotros podamos tener con esas ideologías y nos llama a la santidad. Aplicado en nuestras iglesias, nos insta a confrontar influencias corruptas. El amor bíblico nunca elimina a la santidad. No podemos ser tan tolerantes si la tolerancia nos lleva a perder la santidad. Ah, hay un límite, hay un límite. Número 5, y ya casi estamos terminando. Permítanme llegar hasta el final. Tenemos a la iglesia de Sardis, la que aparenta estar viva, pero no lo está. Cristo se presenta a esta iglesia como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Por qué de esta forma? Porque lo que esta iglesia necesita es precisamente lo que Cristo posee, la plenitud del espíritu vivificador. O sea, yo soy quien tiene el espíritu de Dios. Como ciudad, Sardis era una antigua capital lidia, era rica por sus depósitos en oro, fue la primera ciudad donde se hicieron monedas de oro y de plata, con un pasado glorioso pero que ya iba en declive. La ciudad, atención con esto porque es muy importante para lo que vamos a ver más adelante, había sufrido 2 capturas militares humillantes. En ambos casos, los atacantes escalaron las murallas de la ciudad mientras los habitantes de Sardis estaban durmiendo, porque ellos confiaban en sus defensas. No, estas murallas son impenetrables. Vamos a acostarnos a dormir, no importa que haya un ejército enemigo allá afuera. Y se acostaron a dormir y le escalaron las murallas, entraron a la ciudad y la conquistaron. 2 veces ocurrió eso. Esta historia de negligencia y de sorpresa en el trasfondo es el trasfondo perfecto para el llamado que Cristo le hace a esta iglesia. Cristo le dice: sé vigilante. En otras palabras, no te duermas, mantente vigilando. Esa es la reprensión más devastadora del Apocalipsis. No hay amenaza de persecución externa. No hay falsa doctrina combatida.
No hay infiltración de Jezabeles. El problema de Sardis es más sutil y letal, la disociación entre apariencia y realidad. Ellos decían, nosotros estamos vivos, pero el Señor le dijo, no, ustedes están muertos. Tienen reputación de estar vivos, pero están muertos. ¿Qué estaba muerto realmente? No era su organización porque seguían funcionando. No era su doctrina porque no se menciona que tenían herejía. No era su actividad externa. Lo que estaba muerto era su vida interior con Dios. Sus obras eran catalogadas como actividades religiosas vacías de sustancia espiritual. Era simple liturgia. Sardis es la iglesia de la hipocresía institucional. Todo el protocolo litúrgico funciona, el presupuesto se gestiona, los programas se ejecutan, las reuniones se celebran, pero el espíritu se fue hace mucho tiempo y nadie se dio cuenta. Qué pena, qué triste. Jesús le hace un llamado con 5 imperativos de revivir. Número 1, sé vigilante. Despierta del letargo espiritual. Recordando las 2 capturas de Sardi que hablamos ahorita, por descuido, el mensaje es, la historia se repite, pero ahora en lo espiritual. O sea, iglesia, se metieron en tu ciudad 2 veces por ustedes estar durmiendo. Y ahora en lo espiritual les está pasando lo mismo. Ustedes se están quedando dormidos espiritualmente y el enemigo se está metiendo a su congregación. Sé vigilante. Número 2, Jesús le dice, confirma lo que resta. ¿Por qué? Porque había un remanente. Aún dentro de esta iglesia había un remanente que había mantenido sus vestiduras blancas y que no se había contaminado. Lo que queda de vida debe ser nutrido y fortalecido antes de que también se muera. Número 3 le dice, recuerda lo que recibiste, la doctrina recibida, la palabra, la gracia original, todo está ahí. El arrepentimiento comienza por recordar. Ahora bien, no basta solamente con recordar, sino que también hay que aplicarlo y hay que vivirlo. Y él le dice, guarda lo que tienes. Y por último le dice, arrepiéntete, que sabemos que es un cambio de mentalidad y de dirección. Si iba hacia el norte, voy hacia el sur ahora. Si iba para el este, me doy media vuelta y comienzo a caminar hacia el oeste. La advertencia si no obedecen es que vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La visita inesperada del juez, irónica para una ciudad que fue tomada 2 veces mientras ellos dormían. Hasta su chin de ironía tenía Jesús ahí en esas cartas. Pero a esta iglesia Jesús también le hace promesas y le promete 3 cosas. Número 1, vestiduras blancas, que es una identidad de victoria y de pureza. Y si mal no recuerdo, una de las cosas que se hacían en esta ciudad de Sardis era que ellos eran especializados en hacer telas de lana de color negro. Y él aquí le dice, a ustedes yo le daré vestiduras blancas, le cambiaré esa vestidura negra que ustedes tienen por vestiduras blancas. Número 2, le promete no borrar su nombre del libro de la vida, confirmando su seguridad en Cristo. Y número 3, confesaré su nombre ante mi Padre, diciendo yo soy su representante en el cielo. El mensaje para las iglesias hoy es para congregaciones que parecen activas con edificios y programas, pero que carecen de vida espiritual. Esto urge sensibilidad al espíritu y obediencia a la palabra. Hoy aplica a iglesias complacientes, llamando a un real avivamiento. La actividad religiosa puede ocultar un vacío espiritual profundo. Mucho culto, mucha actividad, mucha campaña, muchos congresos, pero realmente hay un vacío espiritual. Dios no evalúa la reputación, sino la realidad interior. Número 6, la iglesia de Filadelfia, la segunda iglesia a la que el Señor no le encuentra nada malo, es la de la puerta abierta. Cristo se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David.
El que tiene la llave de David es una cita directa a Isaías 22:22, donde se le dice a Eliaquín, quien es mayordomo real, porta la llave de la casa de David. Porque el que porta la llave controla el acceso, puede abrir lo que nadie puede cerrar y cierra lo que nadie puede abrir. Cristo es el soberano portero del reino de Dios, no Pedro, como algunos dicen, que San Pedro tiene la llave del reino. No, 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 no. Quien tiene la llave es Jesús. Ninguna sinagoga, ningún poder político ni religioso puede cerrar lo que él abre. Amén. Eumenes II le dio el nombre a esta ciudad por amor a su hermano. Eumenes II le dio el nombre a la ciudad por amor a su hermano, que se convertiría en su sucesor. El nombre de su hermano era Átalo II. Es una de las eh, hipótesis que hay sobre por qué se le puso Filadelfia a esta ciudad, cuya lealtad le hizo ganarse el epíteto de Filadelfo, que significa literalmente el que ama a su hermano. Era una ciudad fronteriza y fíjese qué interesante, puerta de entrada a esa parte oriental del mundo, y su misión histórica había sido difundir la cultura griega hacia el oriente. Era literalmente una ciudad misionera por naturaleza. O sea, todo el que venía del oriente hacia esa parte del Imperio Romano tenía que entrar por Filadelfia. Por eso se habla de que era una puerta de acceso hacia el Imperio Romano de todos los que venían de Oriente. Llámese quizás la India, por ahí esa área de China, todos los que venían de ahí de Oriente tenían que introducir por Filadelfia, o era una de las puertas de acceso, ¿no? Entonces, ya de por sí, esta ciudad tenía la capacidad de poder mostrar la cultura del Imperio Romano. Pero vamos a ver cómo Jesús también le dice a la iglesia en Filadelfia, yo he puesto sobre ti una puerta abierta, ante ti una puerta abierta, llamándola a que también fungiera como una iglesia misionera. Filadelfia es la segunda iglesia sin reprensión. Y el Señor le dice, tienes poca fuerza. Quizá porque era una pequeña congregación, quizá porque tenía recursos limitados, su influencia social era mínima, pero había guardado la palabra y no había negado el nombre de Cristo. Cristo no mide a su iglesia por tamaño ni influencia, sino por fidelidad. La perseverancia humilde tiene más valor eterno que el éxito visible. El Señor le promete a esta iglesia una puerta abierta, probablemente una oportunidad de ser misioneros que Dios ha colocado ante ellos, como era la misión natural de la iglesia hacia el oriente. En el pensamiento del apóstol Pablo, una puerta abierta significa una oportunidad evangelística, y aquí hay algunas citas bíblicas que después usted puede leer, pero en una de ellas él dice, creo que en Colosenses capítulo 4, versículo 3, él pide la oración a los colosenses diciéndole, oren a ver si Dios abre puertas para yo poder ir a tal lugar a evangelizar. O sea, puertas abiertas desde el punto de vista del apóstol Pablo, siempre iba ligado a lo que era la capacidad de evangelizar. Como en Esmirna, aquí aparece de nuevo el término sinagoga de Satanás, o sea que los judíos estaban ahí también haciendo de las suyas. Cristo promete que estos adversarios vendrán y se postrarán ante los pies de los fieles de Filadelfia, reconociendo que Cristo los amó. Esto es trayendo colación Isaías capítulo 60, versículo 14, donde en ese momento el Señor le dice a Israel, a los judíos, que esas naciones que le habían estado haciendo la guerra vendrían y se postrarían ante ellos. Ahora es a la iglesia de Filadelfia que le está diciendo, esos judíos que te habían hecho la guerra, vendrán ante ti, se postrarán y reconocerán que Dios está contigo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 es uno de los más debatidos de Apocalipsis en relación con la escatología, porque ahí es donde dice que viene una hora
de la prueba, y es una prueba que va a ser en todo el mundo para probar a todos los que habitan en el mundo, pero que el Señor guardará a esa iglesia en el tiempo, en la hora de la prueba. Entonces, muchas personas, y es uno de los puntos que vamos a ver aquí, interpretan eso como que ese es símbolo del arrebatamiento, del rapto de la iglesia antes de la hora de la prueba, que ellos ahí pondrían la gran tribulación. Entonces, vamos a ver tres posiciones principales. Número uno, protección dentro de la tribulación. Es guardar de, puede significar proteger mientras pasan por, como en Juan 17:15, donde Cristo le pide a Dios el Padre que guarde a los discípulos del malo o del maligno. Ellos están en el mundo, pero no los saques del mundo, sino que los proteja en el mundo. Entonces, esta palabra de yo te guardaré en la hora de la prueba, no necesariamente es que te voy a sacar de la prueba, sino que en el tiempo de la prueba yo estaré contigo. Es una de las posibles interpretaciones. Número dos, los que creen en el arrebatamiento antes de la tribulación dicen, como John Walvoord, leen que, que esa forma en griego de decir yo te guardaré, lo que quiere decir es sacar de la esfera de. Por lo tanto, es una extracción completa antes de la tribulación. Y ya de ahí ellos se agarran para decir que es una de las posturas de que Cristo viene a buscar a su pueblo antes de que suceda la gran tribulación. Hay otros que entienden que esto fue un cumplimiento histórico porque Filadelfia sufría de ciertos terremotos y también estaba el asunto de la persecución del emperador y que en un momento determinado esto se iba a extender y que el Señor los iba a guardar de esa prueba. La exégesis más honesta de este versículo reconoce que el texto admite múltiples lecturas. Ahora lo que está claro es que Cristo es el guardián soberano de su iglesia en toda prueba. Sea que Él nos guarde en la prueba o nos saque de la prueba, Él es soberano y Él es que sabe cómo lo va a hacer, pero Él está ahí en medio de la prueba. Hay otra promesa que el Señor les da y es ser una columna inamovible en el templo de Dios. Esta definición o esta promesa es perfecta para una iglesia cuyos habitantes por muchas ocasiones vivían fuera de los muros de su ciudad por miedo a los terremotos, porque en más de una ocasión hubo terremotos que destruían las murallas y la columna de los templos se caían y ya ustedes saben, era todo un desastre. Y ellos vivían incluso meses fuera de la ciudad. Y el Señor le promete a esta iglesia, yo te voy a hacer una columna que no se va a mover en el templo de mi Dios. Porque allí, en la Nueva Jerusalén, no habrá más temblores de tierra, no habrá más exilio, no habrá más salida al peligro. La permanencia absoluta es el regalo al que persevere. Y otra promesa que él le da es la de un nombre nuevo, escrito sobre el vencedor, el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y un nombre nuevo de Jesús que todavía no se conoce. Esto representa identidad nueva, ciudadanía celestial y relación íntima e irrevocable con Cristo. Es su sello sobre el vencedor. En tiempos de debilidad, como pequeñas iglesias o en crisis, esta carta nos anima a depender de la fuerza de Cristo y mantener la palabra. Aplicado, fortalece a grupos fieles a perseverar sin importar las pruebas del tiempo presente. Y recordamos que Cristo no mide a su iglesia por tamaño ni influencia, sino por su fidelidad. La perseverancia humilde tiene más valor eterno que el éxito visible. Y terminamos con la última iglesia, mi gente. La iglesia de la Odisea, la que no es fría ni caliente. Y ya ustedes saben lo que dice el texto. Por no ser frío ni caliente, es para afuera que va. Cristo se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Por qué así?
Cristo es la afirmación definitiva de todas las promesas de Dios según 2 de Corintios, capítulo 1 y 20. En Él es el sí y el amén. Para una iglesia que vivía en la autoafirmación de yo soy rico, porque vamos a ver que la Odisea era una ciudad próspera y al parecer los miembros de esta congregación eran ricos, estaban bien económicamente hablando, no como en otras iglesias. Entonces ellos como que se autopercibían de que si a mí me está yendo bien en la vida, pues yo estoy bien con Dios entonces. Cristo se presenta como la única afirmación verdadera. Lo de testigo fiel y verdadero contrasta con la Odisea, que no conoce su verdadera condición. Cristo es el único testigo confiable sobre la realidad de cada iglesia. Su diagnóstico no es negociable. Y en cuanto a lo del principio de la creación, no significa que él sea la primera criatura, como dicen algunas iglesias, sino que él es el origen, la fuente, el soberano de la creación. Él es el Cristo, el creador. Él no es una criatura. La Odisea, como ciudad, era un importante centro bancario y financiero. Ahí había dinero regado en el piso, como dice uno. Cuando en el año 60 después de Cristo fue destruida por un terremoto, ellos le dijeron al Imperio Romano, no, 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 no queremos su ayuda. Nosotros mismos con nuestro dinero vamos a reconstruir nuestra ciudad. O sea que eran también muy orgullosos. Y parece que eso se había introducido a la iglesia. Ahora bien, esta ciudad tenía una característica especial y es que carecía de agua propia. Entonces, para poder tener agua en la ciudad, ellos tenían dos acueductos. Uno que venía del norte, donde había manantiales de agua caliente, porque al parecer habían volcanes cerca y algunas venas de lava pasaban cerca de esas aguas y se calentaban. Y otra que venía del sur, venía de las montañas. Entonces el agua que bajaba de ahí bajaba helada, bajaba fría. Pero ¿qué pasa? Que al llegar a la ciudad, ni la caliente era caliente, ni la fría era fría, sino que llegaba tibia. Y por alguna razón, estas aguas podían causar náuseas. Fíjese qué detalle Jesús entonces lo utiliza para hablarle a la iglesia y le dice, tú no eres frío ni caliente, y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. La Odisea es la única de las 7 iglesias, señores, que no recibe absolutamente ningún elogio. Jesús no encontró nada bueno que decir de esa iglesia. No hay lista de virtudes, no hay un, pero tú tienes esto, no, nada. Es la más gravemente enferma de todas, precisamente porque no lo reconoce y no lo sabe. La imagen del agua tibia que provoca náuseas es perfectamente inteligible, o sea, ellos entendían de lo que Jesús le estaba hablando porque ellos lo sufrían con su sistema de agua. La metáfora es brutal. La tibieza espiritual de la Odisea le produce náuseas a Cristo. Y no solamente la Odisea, cualquier iglesia, cualquier persona que sea de esa forma, le produce náuseas al Señor. Una aclaración importante es que cuando el Señor le dice, ojalá tú fueses frío, no le está diciendo que niegue la fe, no le está diciendo que sea ateo, sino es el punto de lo inútil que es la tibieza. El agua caliente, esas aguas termales, como también se le llama, sirve como un sistema de curación, como una terapia de curación medicinal. El agua fría, por otro lado, ayuda para refrescar en tiempo de calor, pero el agua tibia es inútil para ambas funciones, o sea, ni cura ni refresca. La iglesia tibia no evangeliza efectivamente ni edifica genuinamente, es espiritualmente inútil. Y entonces fíjense cómo la Odisea se autopercibía. Decía, yo soy rico, pero entonces Cristo le dice, tú lo que eres miserable.
la iglesia decía, me he enriquecido. Y Cristo le decía, tú eres pobre. Mire qué diferente a la iglesia de Esmirna, donde ellos decían, somos pobres. Y el Señor le dice, no, ustedes son pobres humanamente, pero son ricos. Aquí la iglesia decía, yo no tengo necesidad de nada. Y Cristo le dice, tú lo que eres ciego y estás desnudo. El autoengaño de la Odisea es perfectamente coherente con su prosperidad material. De nada por ahí nació el Evangelio de la Prosperidad. Han confundido el bienestar económico con el bienestar espiritual. La riqueza financiera les había producido insensibilidad para percibir su pobreza ante Dios. Esta es la iglesia del consumismo religioso, del Evangelio de la Prosperidad sin la cruz. Porque no es que Dios no nos prospera, Dios no nos prospera, pero tú no puedes divorciar una cosa de la otra. La Odisea era también famosa por su industria textil. Ah, bueno, esto era lo que hacían. eh, Tela de lana negra, brillante, exportada por todo el imperio. Una importante escuela de medicina con un célebre colirio para los ojos, que es una sustancia que se echa para limpiar los ojos. Y su ubicación privilegiada en el cruce de rutas comerciales entre Éfeso y el Oriente. Irónicamente, Cristo le dice a la ciudad rica que compre de él lo que ella necesita, pero el precio no es dinero. El oro refinado en fuego es lo primero que Jesús le dice, compra de mí oro refinado en fuego. Habla de el proceso para purificar el carácter probado. Número 2, las vestiduras blancas. Compra de mí vestidura blanca, deja de estar poniéndote la negra. Justicia de Cristo, habla de esa santidad. Y a una iglesia que producía, o una ciudad que producía colirio, el Señor le dice, compra de mí verdadero, verdadero colirio para los ojos, que habla del discernimiento espiritual. Estas tres cosas son dones gratuitos que solo Cristo puede dar, pero que deben ser buscados con urgencia, con que un banquero busca el oro y un médico busca medicamentos. Apocalipsis 3:19 es un versículo que da un duro diagnóstico de la Odisea. Es abandono, no es abandono, más bien. Ese diagnóstico que Jesús da a la iglesia no es abandono, sino amor. El verbo amor aquí utilizado es filio, que es amar con afecto filial y amistoso. Un amor que incluye ternura y cercanía. El reproche más severo viene del amor más profundo. Y aquí está lo que yo llamo la imagen más triste y conmovedora de todo el Apocalipsis. Y es Jesús tocando a la puerta. Esta quizás es la imagen más extraordinaria de Apocalipsis. Cristo está afuera de su propia iglesia, llamando para que le dejen entrar. La congregación existe, funciona, tiene nombre, tiene historia, pero ha excluido a su Señor. Ahora, fíjese cómo Jesús dice, si alguno de ahí dentro oye mi voz y me abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto habla de que incluso dentro de una iglesia que está tibio muerta, el llamado es a cada persona, el llamado es a cada individuo. La cena en el mundo antiguo era el acto más íntimo de comunión y de amistad. Todavía el día de hoy, cuando una persona te dice, te invito a mi casa a comer, te invito a mi casa a cenar, te invito a mi casa a un compartir, eso es símbolo de amistad. Y Jesús le está diciendo al que abra la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar con esa persona y esa persona va a cenar conmigo. El Señor le está llamando a compartir la mesa, está llamando a compartir su vida. Cristo promete no solo una visita, sino una comunión profunda y recíproca. Por último, interesante, a esta iglesia que no tenía nada bueno, el Señor aún así le hace una promesa y le dice, mira, si tú te arrepientas y tú sales vencedor, te voy a dar la promesa más exaltada de todas.
y es reinar juntamente con Cristo. La iglesia más pobre espiritualmente recibe la más gloriosa de las promesas, la gracia soberana que no es proporcional a lo que realmente el ser humano se merece. Porque esa iglesia, que era la más mala de todas, no merecía reinar con Cristo, pero esa es la promesa que Él le da si se arrepiente. El modelo es cristológico, como yo he vencido. La victoria de Cristo es el patrón y fundamento de nuestra victoria. Al día de hoy, en sociedades prósperas donde la fe es cómoda y tibia, esta carta nos llama a fervor y arrepentimiento, invitando a Cristo al centro. Hoy aplica a iglesias autosuficientes que urge que sean mejores mayordomos y que dependan más del Señor. El mayor peligro espiritual es no percibir la propia necesidad. La autosuficiencia espiritual, creerse que lo tengo todo y que no necesito nada, cierra la puerta a Cristo desde dentro de la misma iglesia. En conclusión, las 7 iglesias no son solo una historia pasada, son espejos para el presente. Y la mayor seguridad de la iglesia no es su tamaño, no es su riqueza, no es su influencia, sino que el Cristo glorificado camina en medio de ella, habla, corrige y promete. El llamado no es identificar qué iglesia somos colectivamente. No es ahora que vamos a agarrar y no, nosotros como iglesia somos como la iglesia de Filadelfia, somos como la iglesia de Esmirna. No, no, no. O en su, ¿verdad? También pudiera ser como la iglesia de Éfeso. No, no es que busquemos qué iglesia somos colectivamente, sino que permitamos que Cristo examine personalmente nuestro corazón. La restauración comienza con arrepentirnos de lo mal que estemos haciendo. Y recordemos que el futuro pertenece a los vencedores. Y vencer en Apocalipsis significa permanecer fiel a Cristo por encima de la presión, de la comodidad o del miedo. Hasta aquí hemos llegado con la clase del día de hoy. Y para la próxima clase, entonces, les invito a que lean el capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, donde vamos a ver la visión del trono de Dios. Vamos a ver esa imagen tan poderosa y qué significado tiene para nosotros el día de hoy. Muchas bendiciones y gracias por estar ahí hasta este momento.